basilar. Esta arteria vertebral, antes de unirse a la otra arteria vertebral y formar la basilar, da unas cuantas ramas. Ninguna de estas ramas forman parte del polígono de Willis. Ninguna de ellas. Pero también vascularizan el encéfalo. Por eso es que las anotamos acá. Dos de ellas van a estar vascularizando la médula espinal. Esas arterias reciben el nombre de espinal. ¿Por qué? Porque vascularizan la médula espinal. Tenemos una que va a vascularizar la parte anterior y otra que va a vascularizar la parte posterior. Entonces, una recibe el nombre de arteria espinal anterior y la otra recibe el nombre de arteria espinal posterior. Tengan en cuenta ustedes que tenemos dos arterias vertebrales, derecha e izquierda. Si tenemos dos arterias vertebrales, entonces vamos a tener dos arterias espinales posteriores, derecha e izquierda, y lo mismo con la espinal anterior. ¿Qué pasa con la espinal anterior? La espinal anterior, después de un breve trayecto, un trayecto muy corto, se unen ambas para formar una única arteria espinal anterior. Una forma sencilla, fácil, de poder identificar lo que es la médula espinal es a través de las arterias. Si ustedes en la médula espinal ven solamente una arteria, en esa cara es la cara anterior. Pero si en esa cara ustedes ven dos arterias, es la cara posterior. ¿Por qué? Porque las dos arterias espinales anteriores se unen para formar una única y las espinales posteriores no se unen. Muy fácil de diferenciar las caras de la médula espinal a través de las arterias. Entonces ya dijimos la arteria espinal posterior, arteria espinal anterior. Ramas meninges. ¿Recuerdan ustedes las meninges? ¿Cuántas capas tiene la meninge? Muy bien, que son la dura madre, aracnoides y vía madre. Entonces, estas ramas meningias son para vascularizar las meninges. Por eso ramas meninges. Tenemos una arteria que recibe el nombre de cerebelosa. Entonces va a estar vascularizando el cerebelo. ¿Qué parte del cerebelo va a estar vascularizando? Va a vascularizar la parte posterior e inferior. Por eso recibe el nombre de arteria cerebelosa posterior inferior. Muy bien. ¿Se acuerdan el vértice que está en el medio, uniendo los dos hemisferios? Entonces esta arteria va a vascularizar una pequeña parte del vértice. La parte de atrás y la parte de abajo. Toda esa parte va a ser vascularizada por la cerebelosa posterior inferior. Y la última rama de la arteria vertebral recibe el nombre de arteria vulvar. ¿Qué va a vascularizar la arteria vulvar? Entonces, estas son las ramas de la arteria vertebral. Cada una de los órganos que va a vascularizar. ¿Se entendió hasta ahí? Dijimos, arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda se unen. ¿Y qué van a formar? La arteria basilar. Esta arteria basilar va a dar una rama para formar el polígono de Willis. ¿Cuál es esa rama? La arteria cerebral posterior. Y estas que están acá no van a formar parte del polígono de Willis o círculo arterial cerebral. Y con eso prácticamente se completa ese polígono de 7 lados. Falta una pequeña rama que vamos a ver más adelante. Entonces la arteria basilar va a dar origen a la arteria cerebral posterior, que se va a encargar de vascularizar el cerebro a través del polígono de Willis. Tengan en cuenta que esta arteria cerebral posterior es su rama terminal. La arteria basilar termina dividiéndose en dos ramas, que son la cerebral posterior derecha, cerebral posterior izquierda. Esta se divide en dos ramas terminales, que son estas. Pero antes de dividirse en esas dos ramas terminales,
la arteria basilar da unas cuantas ramas para vascularizar algunas estructuras, como por ejemplo el cerebelo. Da dos ramas para vascularizar el cerebelo. Ya teníamos una arteria que vascularizaba el cerebelo en la parte inferior, pero posterior. La arteria basilar va a dar una rama que va a vascularizar el cerebelo en la parte inferior y anterior. Esa arteria es la arteria cerebelosa, anterior o anteroinferior, ¿verdad? Lo mismo. Que acá tenemos, acá, arteria cerebelosa, anteroinferior. Entonces ven ustedes que para vascularizar el cerebelo, nosotros tenemos dos arterias en la parte inferior. Una en la parte anterior y otra en la parte posterior. La arteria cerebelosa anteroinferior es rama de la basilar. Y la arteria cerebelosa posterior es rama de la vertebral. Muy bien. Para vascularizar el cerebelo, solamente hay una arteria en la parte superior. Por eso esa arteria recibe el nombre de arteria cerebelosa superior. Nada más. Esa arteria cerebelosa superior es rama también de la arteria basilar. Faltan dos ramas. Arterias continuas, dice acá. ¿Qué nos hace pensar eso? Arterias continuas. ¿Qué puede vascularizar? Esa arteria se va a encargar de vascularizar lo que es la protuberancia o puente, a lo mismo. ¿Cómo? El puente, la protuberancia, habíamos dicho nosotros que parece ser que está uniendo ambos hemisferios cerebelosos. ¿Recuerdan? Protuberancia, puente de Barolio. Entonces, esta arteria, la arteria pontina, son numerosas, son de 3 a 5 pares para cada lado, y es para vascularizar el puente o la protuberancia. Y por último, la arteria laberíntica es para vascularizar el laberinto. En la clase anterior estuvimos hablando del nervio vestíbulo coclear. Ese nervio vestíbulo coclear, habíamos visto nosotros, que es para el equilibrio y para la audición. Entonces el laberinto está relacionado con el equilibrio, y esa arteria que va a vascularizar el laberinto es la arteria laberíntica. Rama de quién es la arteria laberíntica, rama también de la basilar. Y así tenemos formado lo que es el polígono de Willis. Ya dijimos las ramas que van a formar. Vamos a ver unas imágenes para entender un poco mejor. Pero antes de pasar a las imágenes, vamos a ver esto que es cortito. Dejemos de lado el polígono de Willis, hablemos ahora de la médula espinal. Dejemos de lado la vascularización del encéfalo, ahora solamente en médula espinal. Médula espinal va a estar vascularizada por estas tres arterias, pero dos de estas tres arterias nosotros ya vimos. Arteria espinal posterior. ¿Rama de quién era esa arteria espinal posterior? Habíamos dicho nosotros que es rama de la arteria vertebral. ¿De acuerdo? Y la arteria espinal anterior es rama de quién? Estas dos espinales. Muy bien, las dos dijimos que son ramas de la vértebra. Dijimos que la espinal anterior se unen para formar una única y la posterior se mantiene par en todo su trayecto. Lo único que falta para terminar la vascularización de la médula espinal es la arteria espinal segmentaria. Esta arteria espinal segmentaria tiene varios orígenes. ¿Por qué se llama segmentaria? Porque va a estar en cada segmento de la médula espinal. Eso va a ayudar a reforzar esa vascularización, va a ayudar a que esa vascularización sea más potente, que le lleve una mayor cantidad de sangre a la médula espinal. Esas arterias segmentarias tienen distintos orígenes, ya sea en la región cervical, torácica o lumbar. En la región torácica,
estas arterias segmentadas